Cáncer. 5 letras con gran impacto en vidas, familias, sociedades, economías y sistemas de salud en todos los niveles. Esta representa una extensa lucha humana de la cual hemos aprendido en gran medida durante las últimas décadas, mientras sigue cobrando la vida de millones de personas cuando las distintas opciones terapéuticas habituales son poco efectivas. No obstante, los nuevos avances de la biotecnología han facilitado la utilización de armas inmunobiológicas, donde el protagonismo se le otorga a la nueva terapia basada en anticuerpos monoclonales, en la que quizás tengamos la capacidad de avanzar de manera importante en esta ardua y larga lucha contra el cáncer. Considerado como la segunda causa de muerte a nivel mundial, según estadísticas recientes de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, en el año 2020, estas registraron una alarmante incidencia de más de 10 millones de muertes por distintos tipos de cáncer en el mundo, lo que representa 7.5 millones de vidas cobradas, superiores a las muertes ocasionadas por la actual pandemia del SARS-CoV con 2.5 millones de muertes. El cáncer comprende un extenso grupo de enfermedades en las que las células normales del organismo sufren alteraciones genéticas que afectan a cualquier parte del organismo. Durante estas alteraciones se produce el silenciamiento de genes que actúan como reguladores de funciones celulares, al mismo tiempo que se codifican de manera excesiva proteínas que promueven la pérdida del control del crecimiento celular, al mismo tiempo que favorece a la conversión de células normales a un estado maligno. A causa de los cambios genéticos anteriormente mencionados, las células cancerosas tendrán la capacidad de crecer de manera excesiva, dividirse sin detenerse e invadir tejidos completamente sanos, lo que produce la formación de masas o tumores visibles, invasión de órganos vecinos y, en el peor de los casos, la diseminación de estas células por la sangre o por la linfa, llegando a decenas de zonas distantes, produciendo de esta manera la gran temida metástasis. Debido al anteriormente planteado, los pacientes y la población en general se preguntan, ¿cuándo se hallará cura para esta temible enfermedad? La respuesta no es fácil en virtud de que el cáncer es una patología multifactorial con evolución y respuestas terapéuticas muy variadas, en las que no solo intervienen factores genéticos, sino que además intervienen factores externos, tanto físicos como químicos. Por ende, resulta penoso reconocer que los distintos tratamientos habituales empleados para la lucha contra el cáncer, como lo son la cirugía, la radioterapia y quimioterapia, carecen de la especificidad demandada para el adecuado abordaje de distintos tipos de cáncer, resultando solo un 30% exitosas en los pacientes que presentan tumores sólidos. En efecto, las habituales opciones terapéuticas resultan muy ineficientes en las neoplasias hematológicas y completamente incompetentes frente al cáncer de edad avanzada o, en el peor de los casos, cuando ésta produce la metástasis. En vista de esta problemática, el cáncer ha sido el centro de un enorme esfuerzo de investigaciones científicas que durante decenios ha abrigado la esperanza de que estos tratamientos tradicionales de fuerza agresiva, que además generan importantes efectos secundarios, sean sustituidos por tratamientos dirigidos, basados en una nueva información sobre la base molecular del cáncer. De manera particular, la terapia con anticuerpos monoclonales ha sobresalido entre las distintas opciones de inmunoterapias dirigidas contra el cáncer, en virtud a que estas inmunoglobulinas pueden ser mejoradas intercambiando, reemplazando o eliminando alguno de sus fragmentos, lo que permite que éstas estén orientadas a impactar de manera significativa en las múltiples vías de señalización celular y humoral que actúan en el surgimiento del cáncer, provocando asimismo no solo una regresión, sino también una eliminación de las células cancerígenas sin preocupar importantes efectos secundarios y sobre todo sin afectar las células normales del organismo. Es por esto necesario comprender y reconocer que los anticuerpos son moléculas secretadas por los linfocitos B, comúnmente denominadas inmunoglobulinas,
las cuales pueden ser agrupadas en 5 isotipos: inmunoglobulina A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M y la más abundante de todas, la inmunoglobulina G. Estas poseen una estructura proteica formada por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, unidas entre sí por puentes disulfuro. Al mismo tiempo están constituidas por un fragmento cristalizable responsable de generar una respuesta inmunitaria al interactuar con una gran diversidad de receptores y un fragmento de unión al antígeno, cuya función es la de mediar la unión entre el anticuerpo y el epítopo antigénico. Razón por la cual, desde el punto de vista clínico y de laboratorio, la creación de una gran cantidad de anticuerpos a gran escala es una proeza difícil de conseguir, en consecuencia de la deficiencia en proliferación de las células beta altamente diferenciadas. Sin embargo, el obstáculo fue superado en 1975 cuando George Kohler y Cecil Mistel desarrollaron la técnica del hibridoma, que consiste en la inmunización de ratones con un antígeno de interés en conjunto con la posterior aislación de los linfocitos B del vaso, donde estos luego se proceden a fusionar con células mieloides, dando como resultado una línea celular estable secretora de un isotipo de anticuerpos ilimitados contra un antígeno muy específico, lo cual también conocemos como anticuerpos monoclonales, los cuales no son más que inmunoglobulinas especializadas tipo G con la misma especificidad por un epítopo antigénico. Este procedimiento, además de ser merecedor del Premio Nobel de la Medicina en 1984, se convirtió además en el descubrimiento clave que estableció el uso de la terapia con anticuerpos monoclonales. En efecto, desde su descubrimiento hasta la actualidad, se han empleado diferentes técnicas de producción para la obtención de estos anticuerpos monoclonales. Sin embargo, cada uno de estos procedimientos posee un inicio común, centrado en la selección de un antígeno válido para el desarrollo del tratamiento. Dicha selección del blanco es realizada en base a estudios existentes que comprueben la efectividad de dicho antígeno, o bien sustentada en la evidencia literaria que indica un rol protagónico de la fisiopatología de la enfermedad. Una vez seleccionado el antígeno adecuado, se procede a elegir el sistema u organismo donde se producirán estos anticuerpos. Actualmente existen sistemas bacterianos y vegetales que sirven como medios de producción, pero sin duda las células de mamífero y en especial las células de roedores son el medio frecuentemente escogidos debido a la elevada tasa de compatibilidad que comparten los mismos con antígenos humanos, con el propósito de establecer un proceso progresivo de humanización, cuyo fin es aumentar la diversidad y especificidad antigénica, reduciendo así el riesgo de reacciones cruzadas. Posteriormente, estas células que han sido seleccionadas son modificadas genéticamente mediante la introducción del material genético para incrementar la especificidad de las mismas en cuanto a la secreción de anticuerpos y reconocimiento de estructuras antigénicas. Dichas células proliferan en medios de cultivo y seguidamente liberan anticuerpos monoclonales específicos de forma indefinida, los cuales a su vez atraviesan por procesos de multiplicación. Al finalizar estos fenómenos de expansión clonal, estos son capturados selectivamente y purificados con el fin de remover cualquier residuo o material indeseable como variante de otros anticuerpos, agregados de ADN, proteínas de células huésped, químicos, entre otros. Por último, los anticuerpos purificados son empacados para luego ser administrados al paciente de forma intravenosa subcutáneo local. Estos, al llegar al torrente sanguíneo, se distribuyen por el organismo en busca de su blanco. Y una vez localizada la estructura antigénica, los anticuerpos monoclonales interactúan con las mismas mediante su fracción de unión al antígeno y su fracción cristalizable. Por consiguiente, las interacciones entre la fracción de unión al antígeno del anticuerpo y el epítopo antigénico provocarán la unión de ambas estructuras, mientras que las interacciones de la región cristalizable inducen toxicidad en el blanco gracias a la activación de dos mecanismos.
El primero es conocido como citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos, en el que los anticuerpos dirigen células inmunoefectoras como las células natural killer, los monocitos, los macrófagos y entre otras células polimorfonucleares para que eliminen las células con el antígeno blanco. Este mecanismo se basa en la unión de la fracción cristalizable de este anticuerpo con la superficie celular de las células natural killer para su posterior activación, y una vez estas forman unión con las células blancos y secretan gránulos de perforina y grancina, lo cual resulta en la eliminación de las células que secretan el antígeno diana. Por otra parte, el mecanismo reconocido mediante el cual los anticuerpos monoclonales inducen la eliminación de sus células blancos es la citotoxicidad dependiente del complemento, en donde los anticuerpos monoclonales activan la vía clásica del complemento cuando el componente C1 reconoce la fracción cristalizable y mediante una serie de reacciones en cadena se induce a la formación de complejos de ataque a la membrana y la posterior lisis de la célula blanco. De esta manera, la terapia con anticuerpos monoclonales puede ocasionar la destrucción de blancos específicos, así como puede inhibir procesos fundamentales en la evolución de ciertas patologías autoinmunes como la artritis reumatoides, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple o lupus eritematoso, así como otras condiciones que incluyen el tratamiento de la septicemia, intoxicación por fármacos y prevención de complicaciones en enfermedades virales. Sin embargo, su aplicación como tratamientos en el área oncológica sigue siendo la más notable, en vista que los anticuerpos creados y empleados como inmunoterapia son capaces de detener o retrasar el crecimiento de las células tumorales, el impedimento para que éstas se diseminen por la sangre hacia otros lugares del organismo y la inducción a estas a su posterior apoptosis. Todas estas funciones son posibles gracias a la presencia de zonas que funcionan como blancos, tales como marcadores de superficie o receptores celulares, a los cuales los anticuerpos monoclonales se unen de manera específica según el grado de afinidad. Actualmente, numerosos son los blancos encontrados en las células cancerígenas que son utilizados en este tipo de terapia contra el cáncer, en especial contra las neoplasias hematológicas, en las que los anticuerpos monoclonales representan el tipo de inmunoterapia más eficaz, demostrado por la introducción del anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, rituximab, el cual representa el primer anticuerpo monoclonal aprobado por la FDA para su uso clínico en el cáncer. Este promueve la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, además de inducir apoptosis e inhibir procesos de proliferación de linajes celulares linfoides que expresan la molécula CD20, que es una proteína expresada exclusivamente en los linfocitos B, por lo que figuran como blanco perfecto de los anticuerpos monoclonales. Rituximab ha evidenciado ser altamente efectivo al inducir la apoptosis de una serie de células malignas en la sangre periférica y moderadamente al inducir la apoptosis en la eliminación de células de los ganglios linfáticos, así como la médula ósea, sin el compromiso de que exista una inmunidad humoral. Esto lo podemos demostrar por el ensayo clínico de fase 2 realizado por Moxe y colaboradores, el cual evaluó el uso del rituximab como monoterapia para el tratamiento del linfoma folicular avanzado en 270 pacientes, obteniéndose una respuesta parcial en 165 miembros de los mismos luego de 4 infusiones semanales de este mismo anticuerpo. El seguimiento fue de 10 años, observándose una sobrevivencia libre de progresión del 80% en los pacientes que respondieron a los tratamientos, de los cuales un tercio o 1 de cada 3 pacientes no necesitaron tratamientos adicionales posteriores a la infusión de rituximab.
En vista de su éxito en el tratamiento del linfoma folicular, rituximab es considerado como un tratamiento estándar para este tipo de cáncer. Por otra parte, en adición al rituximab, otro anticuerpo monoclonal efectivo es el ofatumumab, un anticuerpo de tipo humano que posee como blanco un epítopo único, que son los dominios extracelulares de la molécula CD20, y que ha demostrado tener una actividad citotóxica dependiente del complemento. Hoy en día este está aprobado por la FDA para el tratamiento de leucemia linfocítica crónica, bien sea recurrente o refractaria, así como para aquellos pacientes con esta afección que no son elegibles para la quimioterapia como su primera línea de tratamiento. En el ensayo clínico de fase 2, elaborado por Vital y colaboradores, se evaluó la eficacia del anticuerpo monoclonal en 34 pacientes con leucemia linfocítica crónica, recurrente y refractaria, con morbilidades asociadas, donde se evidenció además una tasa de respuesta global del más del 72%, acompañado de una remisión parcial del 53% y una remisión completa del 19%. El seguimiento fue de 48 meses, donde se estimó una remisión completa del 95% y una sobrevivencia promedio del 85%. En tal sentido, en conjunto con los anticuerpos monoclonales anteriormente mencionados, brentuximab es útil en el tratamiento de este tipo de neoplasia. El mismo es un anticuerpo dirigido contra la molécula CD30, que es una proteína expresada por los linfocitos T y por los linfocitos B, que representan el receptor de un tipo de factor de necrosis tumoral asociado con la presencia de algún tipo de linfoma. Por lo tanto, brentuximab está aprobado por la FDA para el tratamiento del linfoma no-Hodgkin y del linfoma anaplasico de células grandes. En el estudio realizado por Fanner y colaboradores, se evaluó la efectividad de este fármaco en combinación con ciclofosfamida, doxorubicina y prednisolona en 26 pacientes, obteniéndose de esta forma una respuesta del 100% y una remisión completa del 92% posterior a los seguimientos de estos mismos pacientes por un periodo de 59 meses. Después de las primeras dosis se observó además una sobrevivencia libre de progresión del 52% y una sobrevivencia promedio del 80% también fue alcanzada. Resulta evidente que desde su aplicación los